Llegó a la boda de su hija con el único traje que tenía. Un traje azul marino que cargaba 14 años de historia. En una mano, un regalo envuelto en papel craft, atado con un lazo sencillo. Lo eligió él mismo, sin ayuda de nadie. Los suegros lo miraron. Y sonrieron de esa manera que no es una sonrisa. Susurraron que era un bochorno. Se rieron del traje. Se rieron del papel del regalo. Él escuchó todo. Y guardó silencio. Por ahora. El salón tenía esa clase de entrada que intimida a propósito. 2 porteros en traje oscuro. Piso de mármol blanco. Arañas de cristal que derramaban luz sobre cada detalle de quien llegaba. Benedito se detuvo un segundo antes de empujar la puerta de vidrio. No fue miedo lo que sintió. Fue como tomar aire antes de entrar al agua fría. El traje azul marino lo había planchado la noche anterior, con el cuidado de quien sabe que no comprará otro. Los zapatos los lustró temprano en la mañana. Adentro, el mundo que encontró era exactamente lo que esperaba. Mantels de lino. Arreglos de flores blancas que costaban más que una factura de agua. Mozos con bandejas de cristal. Gente bien vestida hablando de cosas cuyos nombres él no conocía. Un mundo que no era el suyo. Pero que ese día tenía que cruzar. Una recepcionista lo recibió con una sonrisa que parecía ensayada. Lo llevó a una mesa al costado, cerca de una columna, lejos del centro, lejos de todo lugar de honor. Benedito no se quejó. Se sentó. Acomodó el regalo bajo la silla. Y observó. Fue entonces cuando los vio. Lauro y Conseicao, en el centro del salón, como si el espacio hubiera sido alquilado solo para ellos. Lauro hablaba fuerte, gesticulaba, y la gente a su alrededor reía en el momento justo, con esa risa de quien sabe que tiene que reír. Conseicao, con vestido dorado, evaluaba todo con la mirada. Los dos vieron a Benedito casi al mismo tiempo. Se acercaron con esa cordialidad que duele más que la rudeza abierta. Benedito, qué bueno que viniste. Lauro le extendió la mano. El apretón fue breve, seco, del tipo que no invita a continuar. Gracias por la invitación. Respondió Benedito simplemente. Conseicao lo miró de arriba abajo con una frialdad calculada. Luego desvió la vista hacia el salón, como si algo más interesante hubiera aparecido de la nada. ¿Estarás bien aquí?, preguntó, señalando la mesa lateral. Es que los asientos del centro son para la familia inmediata. Benedito la miró. No dijo que él era el padre de la novia. No dijo nada. Solo asintió. Los dos ya se habían alejado antes de que terminara el gesto. Benedito permaneció solo unos minutos, viendo cómo el salón se llenaba. Parejas saludándose con besos en la mejilla. Nombres de empresas intercambiados como tarjetas de visita. No conocía a nadie, y nadie parecía interesado en conocerlo. Fue entonces cuando apareció Clara. Vino rápido, todavía acomodando su vestido mientras caminaba. Y cuando vio a su padre en la mesa del rincón, su sonrisa vaciló por un segundo antes de recomponerse. Lo abrazó fuerte. Papá. Su voz era baja, pesada. Hija mía. Él la sostuvo un momento más de lo necesario. Clara se quedó 10 minutos. Pero era el día de su boda, y había 1000 cosas jalándola hacia todos lados. Cuando se fue, prometió volver. Benedito la vio desaparecer entre los invitados. Y sintió un apretón en el pecho. No era exactamente rencor. Era más bien nostalgia, aunque ella estaba ahí nomás. Se levantó, fue al baño. Se paró frente al espejo. El hombre que lo miró de vuelta tenía los ojos cansados. No del tipo de quien no durmió, sino del tipo de quien cargó muchas cosas por mucho tiempo. Miró el traje. La corbata levemente torcida. La acomodó despacio. Se pasó la mano por el cabello. Los ojos se le aguaron por un segundo, breve, casi imperceptible. Parpadeó. Respiró hondo. Irguió los hombros. Todavía no era el momento de sentir. Cuando volvió al salón, pasó cerca de un grupo donde Lauro hablaba con 2 hombres de aspecto importante. El padre llegó con un regalo envuelto en papel marrón. La voz de Lauro era baja, pero no lo suficiente. Conseicao me dijo que el traje parecía el de un velorio pobre. Los hombres se rieron. Menos mal que Clara tuvo cabeza, agregó otro. Se casó bien. Subió de nivel. Benedito se detuvo. Les dio la espalda por 2 segundos completos. Luego siguió caminando. Sin apurar el paso. Sin apretar el puño. Sin que nadie lo notara. Solo volvió a su mesa y miró el regalo que había elegido con cuidado, envuelto con sus propias manos. Una empleada joven que pasaba con una bandeja debió ver algo en su cara,
porque se detuvo y dijo suavemente: ¿Necesita algo, señor? Él la miró. Sonrió. Una sonrisa pequeña, genuina. No, gracias. Benedito permaneció ahí, quieto, con esa calma que no es indiferencia. Es la calma de quien ya no necesita probar nada. Pero para quien aún no ha llegado el momento. La ceremonia estaba por comenzar. Y Lauro todavía no sabía el nombre completo del hombre que estaba sentado en la mesa del rincón. 40 minutos duró el cóctel. 40 minutos en los que Benedito permaneció en su mesa, viendo girar un mundo sin él. Los mozos pasaban con copas de vino espumante. Los grupos se formaban y se deshacían. Y de vez en cuando, alguien lo miraba un segundo. No con curiosidad. Con esa indiferencia que es casi peor. Ricardo apareció solo por un momento, escapando del círculo de sus padres. Un muchacho de unos 30 años, cara abierta, ojos que parecían prestar verdadera atención cuando te hablaba. Se acercó a Benedito con un apretón de manos firme y una sonrisa que no tenía nada de ensayado. Benedito, me alegra que esté aquí. Clara habla mucho de usted. Espero que bien. Respondió Benedito con humor seco. Ricardo se rió de verdad. Se quedó unos minutos hablando de nada importante, pero de la manera correcta. Antes de irse, miró la mesa donde Benedito estaba sentado y algo cruzó su cara. No dijo nada. Pero Benedito lo notó. El muchacho tenía los ojos de alguien que empezaba a ver lo que siempre había aceptado como normal. Fue justo después cuando Lauro montó su escenario. Estaba en un grupo de unos 6 invitados, todos con esa manera de conversar que mezcla negocios con vanidad. ¿Vieron al padre de la novia?, dijo con Seikao, sin preocuparse demasiado por bajar la voz. Llegó con uno de esos trajes azul marino de hace décadas. Lo vimos, lo vimos. Lauro hizo un gesto de lástima con la mano. Pobre hombre. Pero menos mal que Clara tuvo cabeza. Se casó con la persona correcta. Subió un nivel. Una mujer del grupo, de vestido verde, el pelo recogido, inclinó la cabeza. ¿Es de familia muy humilde? Muy. Lauro tomó un sorbo y continuó con la naturalidad de quien habla del tiempo. El padre trabajó toda la vida, pero del tipo de trabajo que no lleva a ningún lado. Clara fue lista, vio una oportunidad. Eso lo respeto. A veces la sangre no define. Pausa calculada. A veces. Benedito escuchaba cada palabra. No se movió. No giro la cara. Los ojos permanecieron fijos en el mantel, los dedos levemente entrelazados sobre la mesa. La misma empleada joven de antes pasó por ahí. Miró al grupo de Lauro. Miró a Benedito. Había incomodidad en su cara. Él levantó la vista. Le dedicó una sonrisa pequeña, tranquila. Ella siguió de largo sin saber exactamente qué sentir. Lo que pasó después fue lo que se quedó. Lauro se apartó un momento del grupo para hablar con un hombre mayor de traje gris claro, su socio más antiguo, al parecer. Los dos se alejaron un poco, con las voces más bajas. Benedito no podía escuchar todo, pero 3 palabras llegaron claras. Inversor anónimo. Crisis. No supimos nunca quién fue. El socio sacudió la cabeza. Entró con el capital suficiente para cubrir todo. Sin aparecer, sin pedir nada a cambio. Raro todavía hoy. Gente así no existe. ¿O quieren algo que todavía no descubrimos?, respondió Lauro con su escepticismo natural. Benedito escuchó. No reaccionó con nada visible. Pero sus dedos, que habían estado entrelazados, se separaron despacio. Tomó el vaso de agua de la mesa. Dio un sorbo. Y siguió mirando el salón con una expresión ilegible. Clara volvió corriendo cuando los organizadores llamaron a la ceremonia. Venía con el ramo en la mano, el velo levemente despeinado, esa cara nerviosa y alegre de quien está a punto de dar el paso más grande de su vida. Papá, ven. Nos sentamos antes de que empiece. Lo tomó del brazo. Pero cuando se acercaron a las filas de sillas, una mujer del equipo ceremonial los interceptó con una sonrisa profesional. Señorita Clara, el asiento de su padre está reservado en esa fila. Señaló una fila lateral, más atrás. Clara se detuvo. ¿Cómo así? Él es el padre de la novia. Sí, pero el arreglo fue decidido por la familia del novio. Los primeros asientos son para. Él se sienta en la primera fila. A mi lado. La voz de Clara no fue alta. No hubo drama. Solo fue firme. La ceremoniante vaciló. Por favor. Y había algo en ese tono que no era una petición. Era una declaración. La mujer asintió y fue a ajustar el arreglo. Benedito miró a su hija por un segundo.
Esa mirada de padre que lo dice todo sin decir nada. Clara le apretó el brazo antes de ir a su lugar. La ceremonia comenzó. Y allá al fondo, Lauro vio al padre de la novia sentarse en la primera fila. El mismo lugar que él había decidido que no sería para ese hombre. Frunció el ceño por un instante. Luego volvió a su sonrisa habitual y retomó la conversación. Pero su socio más cercano notó el momento. Y lo guardó. La música comenzó con esa suavidad que hace que todos se sienten derechos en sus sillas. Las filas estaban llenas. Flores blancas en los pasillos. Luz dorada descendiendo del techo. El murmullo de conversaciones apagándose hasta que el salón cayó en silencio completo. Benedito estaba en la primera fila, tal como Clara había exigido. Sentado recto, las manos sobre las rodillas, mirando el corredor vacío que su hija cruzaría en instantes. Detrás, Lauro y Conseicao ocupaban asientos prominentes en la sección de la familia del novio. Cuando Conseicao vio a Benedito adelante, se inclinó hacia su esposo y susurró algo. Lauro permaneció quieto, pero miró la nuca de Benedito con la expresión de alguien a quien le acaban de arruinar el plan. No dijo nada. Se lo guardó. Ricardo estaba en el altar. Benedito lo observó con atención. El muchacho tenía la postura firme, pero había un nerviosismo que le escapaba por las manos. Las abría y las cerraba suavemente, como si no supiera bien qué hacer con ellas. Cuando sus miradas se cruzaron por un segundo, Ricardo asintió levemente. Benedito respondió con un gesto simple, suficiente. Y por alguna razón, eso pareció calmar al muchacho. Respiro hondo. Se aquietó. Entonces la música cambió de tono. Y Clara entró. Benedito no era hombre de grandes gestos. No lloraba en público. No era del tipo que necesitaba demostrar lo que sentía. Pero cuando su hija apareció en el umbral del corredor, con el vestido blanco, el ramo en la mano, esa mezcla de nerviosismo y alegría que solo existe una vez en la vida. Algo dentro de él cedió. En silencio. Sin remedio. No lloró. Pero se quedó tan quieto que parecía haber dejado de respirar. Clara caminaba despacio. Los invitados se giraban para mirarla. Flashes discretos. Sonrisas contenidas. Y ella, en medio de todo eso, buscó a su padre con los ojos antes de buscar a su prometido. Un detalle pequeño. Quizás nadie más lo notó. Pero Benedito sí. Cuando encontró su cara, ella sonrió de otra manera. Más pequeña. Más íntima. La clase de sonrisa que no es para el público. Él respondió igual. Ella pasó junto a él y, en un gesto que no estaba en el libreto de nadie, se detuvo un segundo. Tomó la mano de su padre. No dijo nada. Solo estuvo ahí 3 o 4 segundos. Suficiente para que la primera fila lo notara. Suficiente para que Lauro, atrás, frunciera el ceño sin poder disimularlo del todo. Luego Clara soltó la mano de su padre y caminó hacia el altar con la cabeza en alto. El oficial comenzó a hablar sobre el compromiso, sobre construir una vida juntos, sobre lo que significa elegir a alguien cada día. Benedito escuchaba. Pero parte de su atención estaba en la cara de Ricardo mientras veía acercarse a Clara. Había algo ahí que Benedito reconoció desde lejos. Porque él lo había sentido antes. Era la mirada de alguien que se da cuenta de que tomó la decisión correcta, y todavía está un poco sorprendido de su propia suerte. Todo transcurrió suavemente hasta el momento de los anillos. Un niño de unos 7 años, el sobrino de Ricardo, caminó por el corredor con el cojín en las manos, con una seriedad demasiado grande para su edad y la lengua levemente afuera de la concentración. Los entregó al oficial con un cuidado casi cómico. Ricardo colocó el de Clara con una delicadeza que no necesitaba de público. Clara tomó el de él y, antes de ponérselo, lo miró por un largo segundo. Esa clase de mirada que es una conversación entera sin palabras. Fue exactamente en ese momento cuando sonó el teléfono. Fuerte. Sin ceremonias. De esa manera que paraliza un salón entero. El sonido venía del carzo de Conseicao. Todo el mundo se giró al mismo tiempo. Conseicao enrojeció de una manera que el labial dorado no alcanzaba a disimular. Revolvió frenéticamente en su cartera, dejó caer algo al piso, y finalmente lo silenció. El oficial esperó con una paciencia que solo dan los años de práctica. Ricardo cerró los ojos por un segundo. No de enojo. De esa manera de quien ya conoce esta película y sabía que iba a pasar. Clara miró hacia el altar con una disciplina que claramente le costó. Lauro, junto a Conseicao, permaneció absolutamente inmóvil, como si no hacía nada, el incidente dejara de haber ocurrido. Benedito no se giró. Permaneció mirando al altar todo el tiempo.
Pero la gente a su alrededor lo notó. Algunos lo miraron esperando alguna reacción. No dio ninguna. La ceremonia retomó. Se intercambiaron los anillos. El oficial sonrió y pronunció las palabras de siempre. Y cuando Ricardo y Clara se besaron, el salón respondió con un aplauso que subió del piso al techo de un solo golpe. Benedito aplaudió despacio. Pero aplaudió. Mientras los invitados se ponían de pie y el bullicio de la fiesta volvía a instalarse, Ricardo y Clara bajaron el corredor entre las dos filas de sillas. Y entonces Ricardo hizo algo que no estaba en el libreto de nadie. Se detuvo junto a Benedito. Le extendió la mano antes de seguir. Benedito la tomó con firmeza, con una demora que era más que protocolo. Lauro lo observó desde atrás. Esperaba saludar a su hijo más adelante, como había planeado, y vio al muchacho detenerse frente al hombre del traje azul marino como si fuera lo más natural del mundo. Algo cruzó la cara de Lauro. No era exactamente enojo. No era exactamente vergüenza. Era algo intermedio, todavía sin nombre. Desvió la vista antes de que alguien notara que estaba mirando. La recepción comenzaría en 30 minutos. Benedito permaneció sentado mientras el salón se vaciaba a su alrededor. No tenía apuro. Miraba el altar vacío, los pedestales con flores, la luz que entraba por las ventanas altas y dibujaba rectángulos dorados sobre el mármol. Sacó el celular del bolsillo. Tenía un mensaje de Clara, enviado antes de la ceremonia, probablemente mientras se estaba arreglando todavía. Gracias por estar aquí, papá. Por todo. Tú sabes lo que significa. Lo leyó 2 veces. Guardó el teléfono sin responder. No porque no quisiera, sino porque algunas cosas no caben en un mensaje. Se levantó. Acomodó el saco con ese gesto familiar de siempre. Y caminó hacia la recepción. Todavía había discursos por venir. Y Benedito no estaba en ninguna lista. La recepción tenía un orden. Alguien había pensado cuidadosamente en la distribución de las mesas. Dispuestas en círculos alrededor de una pista de baile central, con la mesa de los novios en el punto más visible del salón, iluminada desde arriba, como si fuera sagrada. Las mesas más cercanas a los novios eran para la familia y los amigos de confianza. Las más alejadas del centro, menos importaba quién se sentara ahí. Benedito fue llevado a una mesa cerca del lado derecho, tercer círculo. Se sentó sin quejarse, como siempre. A su lado, una pareja de mediana edad que no conocía. Parientes lejanos de Ricardo, al parecer. Cordiales, de esa manera neutral de quien no sabe bien quién eres y prefiere no preguntar. La conversación murió rápido, y Benedito quedó en silencio, observando cómo se terminaba de armar el salón. La mesa central, donde Lauro y Conseicao se instalaron, estaba decorada con detalles extra. Flores diferentes. Copas más grandes. El tipo de atención que no aparece en el presupuesto, pero está presente en todo. Lauro saludaba a quienes pasaban como si fuera el anfitrión del evento. Y en cierta lógica de ese círculo, lo era. Los discursos comenzaron antes de la cena. El maestro de ceremonias, con una voz entrenada y una sonrisa permanente, anunció que algunos invitados especiales querían decirles unas palabras a los novios. La lista tenía 4 nombres. Benedito escuchó a cada uno. El suyo no estaba entre ellos. Lauro fue el segundo en subir. Lo hizo con la facilidad de quien está acostumbrado a que lo escuchen. Ajustó el micrófono. Miró al público con esa sonrisa amplia de hombre que sabe que tiene la atención garantizada. Mi hijo Ricardo es el orgullo de nuestra familia. La pausa fue calculada, del tipo que invita a sentir. Desde pequeño siempre supo lo que quería. Siempre tuvo los valores correctos, se rodeó de las personas correctas. Y hoy, viéndolo junto a Clara, me siento realizado. Y aquí Lauro sonrió a la novia con una calidez que parecía genuina. Pero tenía marco. Clara es una joven que supo ver más allá de sus propios orígenes. Que trabajó duro, que se esforzó, y que llegó a donde merecía estar. Algunos aplausos. Benedito no aplaudió. Lauro continuó unos minutos hablando del negocio familiar, de los planes para el futuro, de los valores que Ricardo había heredado. En ningún momento mencionó al padre de la novia. En ningún momento miró la mesa del tercer círculo. Era una ausencia que hablaba demasiado alto para ser accidente. Cuando Lauro bajó del escenario, Conseicao lo recibió con un beso en la mejilla y un gesto aprobatorio en voz baja. Se sentó satisfecho, como hombre que acaba de cerrar un buen negocio. Ricardo, junto a Clara en la mesa de los novios, tenía una expresión difícil de leer. Aplaudió a su padre. Pero sus ojos fueron a Clara.
y ella miraba la mesa del tercer círculo. Encontró a su padre. Benedito estaba de frente al escenario, las manos reposando sobre la mesa, la postura quieta. Cuando sintió la mirada de su hija, levantó la vista. Asintió levemente. Ella le devolvió una sonrisa pequeña, dolorosa, disfrazada. Él sacudió la cabeza despacio. Está bien. Quédate tranquila. Ella se quedó. Pero algo permaneció dentro de ella. La cena fue servida. Platos elaborados. Vinos cuidadosamente seleccionados. El tipo de comida que existe para impresionar más que para alimentar. Benedito comió con atención, sin apuro. Fue durante la cena cuando Ricardo se levantó de la mesa de los novios. Recorrió el salón saludando a los invitados, de esa manera natural de novio que circula. Pero la ruta no fue aleatoria. Fue de mesa en mesa, hasta que llegó al tercer círculo. Acercó una silla vacía al lado de Benedito y se sentó. ¿Cómo está, señor? Bien. Buena comida. Respondió Benedito con simplicidad. Ricardo se quedó callado un momento, mirando su propia copa. Luego dijo en voz más baja. Vi lo que le hicieron con el lugar antes de la ceremonia. Pausa. Y lo que dijo mi padre en su discurso. Benedito no respondió de inmediato. Tomó el vaso de agua. Dio un sorbo. Su padre es un hombre que sabe lo que quiere, dijo finalmente, sin juicio en la voz. Sí, acordó Ricardo. Pero había algo en el tono. Un peso que no estaba ahí al inicio de la fiesta. Como si ese día algo hubiera calibrado diferente dentro de él. Solo quería que supiera que así no pienso yo. Benedito lo miró por un segundo completo. Lo sé, dijo. ¿Sabe cómo lo sé? Ricardo levantó la cara. Por la manera en que la mira. Eso lo reconoce un padre de lejos. Ricardo asintió. Y había algo en su cara que no estaba al comienzo de la fiesta. Una clase de claridad. Puede irse. Ella lo está mirando desde la mesa. Ricardo así gyro. Clara, en efecto, lo miraba con una expresión que mezclaba alivio con ternura. Él se puso de pie, le apretó el hombro a Benedito una sola vez, y volvió a la mesa de los novios. Lauro observó ese recorrido de regreso. Y en voz baja, llamó a un mozo. Le dijo algo. El mozo asintió y se fue. Antes de que el organizador apareciera, hubo una foto oficial. El fotógrafo reunió a las familias cerca del panel decorado con los nombres de los novios. Primero los novios solos. Luego con la familia del novio. Lauro y Conseil Cao se posicionaron en el centro. Sonrieron con la práctica de quienes han salido en muchas fotos importantes. Clara estaba junto a Ricardo, mirando al fotógrafo. Benedito estaba un poco atrás, esperando ser llamado. No lo llamaron. El fotógrafo ya estaba encuadrando la toma cuando Conseil Cao dijo, en tono de quien solo está organizando la logística. Creo que así está bien. Familia. Inmediata. Benedito era el padre de la novia. Familia inmediata. Pero nadie dijo nada. El fotógrafo fue a presionar el botón. Fue Clara quien habló. Espera. Su voz cortó el movimiento de todos. Salió de su posición, caminó hasta su padre, le tomó el brazo y lo trajo al centro de la foto. A su lado. Entre ella y Ricardo. Así sí. El fotógrafo ajustó el encuadre sin comentar. Hizo clic. Lauro estaba en la foto. Benedito también. Y había entre los dos una distancia de menos de 1 metro que parecía mucho mayor que eso. 3 minutos después, el organizador del evento apareció cerca de la mesa de Benedito. Señor, necesitamos reorganizar algunos asientos para la siguiente etapa de la fiesta. ¿Le importaría pasar a esa área de allá? Señaló una mesa aún más al costado, cerca de la salida de servicio. Benedito miró hacia donde señalaba. Luego miró al organizador. ¿Puedo quedarme aquí? Dijo simplemente, en la misma voz tranquila de siempre. El organizador vaciló. Miró de costado como esperando una instrucción. No llegó ninguna. Se disculpó y se fue. Benedito se quedó donde estaba. Pero el incidente no pasó desapercibido. La pareja de al lado lo había escuchado. La mujer de vestido rojo en la mesa siguiente también tenía antenas finas para cuando algo no cuadra, aunque no supiera exactamente qué. La fiesta continuó. La música subió de volumen. Las parejas fueron a la pista. Y Benedito se quedó sentado en silencio, viendo a su hija bailar con su esposo bajo las luces del salón. Y por un segundo, su expresión fue la de alguien que está guardando esa imagen para siempre. Luego se levantó. Tomó el saco del respaldo de la silla. Comenzó a caminar. No hacia la salida de servicio. No hacia otra mesa periférica.
hacia el escenario. El organizador lo vio moverse y fue a interceptarlo antes de que llegara a la mitad del camino. Señor, usted no está en la lista de oradores, dijo en voz baja pero firme, del tipo que ya resolvió esta situación antes y sabe cómo contenerla sin crear escena. Benedito no dejó de caminar. Lo sé, respondió con calma. Señor, entienda que esto no es posible. Es mi hija. Lo dijo simple. Sin alzar la voz. Sin hostilidad. Sin drama. Solo un hecho presentado con la certeza de quien no necesita repetirlo. El organizador se quedó parado, abrió la boca, la cerró, miró alrededor buscando ayuda que no llegó a tiempo. Benedito ya había pasado. El salón empezó a notar el movimiento antes de que llegara al escenario. Era el tipo de movimiento que llama la atención sin hacer ruido. Un hombre caminando con una dirección muy clara en un ambiente donde todos ya estaban sentados. Las conversaciones se apagaron en ondas. Las cabezas se giraron. Laura Lovio. Frunció el ceño. Tocó el brazo de Conseil Cao. Benedito subió los 2 escalones del escenario y llegó al micrófono. El silencio que siguió no fue inmediato. Vino gradual, como cuando se baja el volumen de una canción sin que nadie note el momento exacto en que paró. Hasta que fue verdadero silencio. El silencio pesado de 400 personas mirando el mismo lugar al mismo tiempo. Benedito se quedó quieto unos segundos. Recorrió el salón con la mirada sin apuro. Era un hombre en traje azul marino, planchado, pelo gris, zapatos lustrados temprano en la mañana, sin papel de discurso, sin la postura de alguien que lo había ensayado. Parecía exactamente lo que todos habían decidido que era, alguien que no pertenecía a ese escenario. Por eso todos miraban. Bien, empezó. Su voz salió algo ronca. Caraspio discretamente. No estaba en la lista. Pero es mi hija. Así que hablaré rápido. Algunas sonrisas nerviosas en el público. Del tipo que aparece cuando la gente no sabe qué esperar. Lauro tenía la cara cerrada. Conseil Cao, la expresión de quien calcula la magnitud del bochorno que viene. Benedito no los miró. Miró a Clara. Cuando Clara tenía 12 años, la factura de la luz de nuestra casa llegó atrasada 2 meses seguidos. Apagábamos las luces temprano para ahorrar energía. Ella estudiaba con una linterna bajo la frazada. Pausa brief. Ese mes yo reprobé. Ella no reprobó ni una materia. Silencio. No era el silencio de la vergüenza. Era otra clase de silencio. El silencio de quien verdaderamente está escuchando. Cuando entró a la universidad, yo estaba trabajando en una obra. Recibí la llamada en medio de una pared que estaba levantando. Benedito miró sus manos por un segundo, como si todavía pudiera sentir el peso de la herramienta. Lloré ahí mismo. Le pedí permiso a los compañeros, me fui al baño, cerré la puerta, y lloré. Luego volví y terminé la pared. Una mujer en la segunda fila se llevó la mano a la cara. Benedito continuó sin adornos, sin drama calculado. Era peor que el drama. Era la verdad. Y la verdad golpea diferente. Ella nunca pidió más de lo que yo podía dar. Nunca se quejó de lo que faltaba. Nunca usó la dificultad como excusa. Miró a Clara, que permanecía inmóvil en la mesa de los novios, los ojos brillantes. Hoy escuché por ahí que ella llegó a donde merecía llegar. Me quedé pensando en eso. Porque ella siempre estuvo donde merecía estar. Solo que no todos podían ver de dónde venía. El salón estaba tan quieto que se escuchaba el aire acondicionado. Lauro no se movía. Conseil Cao tenía los ojos fijos en el mantel. Aprendí temprano que el dinero es una herramienta, no una identidad. Lo que uno construye vale más que lo que uno muestra. Pausa. Quizás algunos aquí conozcan una empresa constructora que pasó por una crisis grave hace unos años. Casi cierra. Me alegra haber podido ayudar en ese momento. No explicó. No señaló. No miró a Lauro. Pero 3 personas en ese salón dejaron de respirar. Una fue el socio más antiguo de Lauro, sentado 2 mesas atrás. Alguien que conocía cada detalle de esa crisis, incluido el nombre del inversor que nunca había aparecido a cobrar el crédito. Miró a Benedito. Miró a Lauro. Y no dijo nada. La segunda fue la mujer de vestido verde, la que había escuchado los comentarios sobre el traje del velorio pobre. Levantó la vista lentamente, como quien arma un rompecabezas y acaba de encontrar la pieza que faltaba. El tercero fue Lauro, que permaneció absolutamente quieto, con una expresión que no era enojo ni vergüenza. Era la expresión de quien escucha un ruido en la oscuridad y todavía no sabe qué es, pero ya sabe que no le va a gustar cuando lo descubra. Benedito miró el salón una última vez.
La pobreza nunca fue falta de carácter. Solo falta de oportunidad. La apariencia nunca fue sinónimo de sustancia. Solo es el esfuerzo de aparentar. Pausa corta limpia. Algunos heredan apellidos. Yo construyo un legado. Mi hija también. Bajó el micrófono. Bajó del escenario con cuidado. Clara se levantó antes de que llegara al segundo escalón. Cruzó el espacio entre la mesa de los novios y el escenario. No corrió, pero lo hizo con esa determinación de quien dejó de pensar en lo que dirían los demás. Abrazó a su padre en medio del salón, la cabeza apoyada en su hombro. Benedito la rodeó con los brazos en silencio. Los aplausos comenzaron desde un rincón, tímidos, casi dudando, y crecieron hasta llenar el salón entero. Ricardo estaba de pie. La mujer de vestido rojo estaba de pie. El socio de Lauro estaba de pie. Lauro permaneció sentado, con el celular en la mano, la pantalla desbloqueada, el historial de la empresa abierto, el dedo sobre el buscador. Como alguien que necesita escribir un nombre pero todavía no termina de aceptar que tiene que hacerlo. Los aplausos se fueron apagando despacio, pero el silencio que vino después era diferente al de antes del discurso. Antes, era el silencio de un hombre al que nadie notaba. Ahora era diferente. El tipo que se instala cuando todo un salón está procesando algo al mismo tiempo, cada uno a su ritmo, sin ponerse de acuerdo. Clara y Benedito permanecieron abrazados un momento que nadie podía medir. Cuando ella se separó, los ojos estaban rojos, pero su cara tenía la expresión de alguien que acaba de soltar un peso que cargaba hace demasiado tiempo. Miró a su padre con una gratitud que no cabía en palabras. Y Benedito simplemente le pasó el pulgar bajo el ojo, como hacía cuando ella era pequeña. «Se te corre el maquillaje», le dijo en voz baja. Ella se rió. De esa risa de quien ya no puede distinguir entre las lágrimas y la carcajada. Fue en ese momento cuando llegó Ricardo. Sin apuro, sin discurso preparado. Caminó hasta Benedito con la naturalidad de alguien que tomó una decisión antes de levantarse de la silla. Le extendió la mano. No de la manera formal del inicio de la fiesta, ese apretón breve y tibio. Sino un apretón firme, demorado, de quien está diciendo algo que todavía no sabe cómo poner en palabras. El Señor dijo lo que yo no sabía cómo decir, dijo Ricardo en voz baja. Benedito apretó la mano de su yerno. Entonces lo dijiste. Pero lo dijiste de la manera correcta. Quedándote a su lado. Ricardo asintió. Y había algo en su cara que no estaba al inicio de la fiesta. Una especie de claridad. Como si ese día algunas cosas que estaban mal ubicadas dentro de él hubieran encontrado su lugar. Mientras tanto, el salón fue volviendo a llenarse poco a poco. La música regresó, más discreta al principio. Los mozos circularon nuevamente con bandejas. Las conversaciones retomaron, pero con esa energía diferente que viene después de un momento que tomó a todos por sorpresa. Se formaron grupos comentando el discurso. Alguien se rió. Otra persona se secó el rincón del ojo disimulando que se estaba secando. La mujer de vestido verde fue la primera en acercarse a Benedito, después de Ricardo. No lo conocía. Le extendió la mano con una seriedad que contrastaba con el ambiente festivo. Mi madre trabajó toda la vida, como usted dijo. Gracias por haberlo dicho aquí adentro. Benedito lo estrecó la mano sin drama. Ella se fue antes de necesitar decir nada más. Clara observó la escena junto a su padre. Y cuando la mujer se alejó, giró la cara hacia la mesa central, donde estaban los suegros. Lauro y Conseicao todavía no se habían levantado. Conseicao tenía la copa en la mano pero no bebía. Solo la sostenía, como si necesitara algo que hacer con las manos. Lauro miraba su celular, la pantalla todavía encendida, la app de la empresa abierta. Escribía algo despacio, con un dedo, como quien no tiene apuro porque no quiere llegar al resultado. Clara los miró unos segundos. Luego se giró hacia su padre. Papa, ven conmigo. Lo llevó atravesando el salón con calma deliberada. Sin ser discreta. Sin evitar mesas. Sin tomar el camino más largo para esquivar a la familia del novio. Pasó cerca de la mesa central. Lo suficientemente cerca para que Lauro levantara la vista del celular. Los dos se miraron. Clara y su suegro. Ella no dijo nada. No lo necesitaba. Había algo en sus ojos que no era enojo, ni victoria, ni desafío. Era simplemente claridad. La clase de mirada que dice, sé quién eres, sé lo que hiciste, y los dos sabemos que este momento ocurrió. Lauro sostuvo la mirada 2 segundos. Luego la desvió. Conseicao fingió no haber visto. Benedito, a su lado, no miró a ninguno de los dos.
Simplemente siguió caminando. Clara fue directamente a la mesa de los novios. Sacó la silla junto a Ricardo y le hizo un gesto a su padre para que se sentara ahí, en el centro del salón, bajo la luz que bajaba del techo como si fuera sagrada. Este es tu lugar, dijo. Simplemente. En una voz que no fue alta, pero llegó a las mesas de alrededor. Benedito miró la silla. Miró a su hija. Se sentó. Ricardo, del otro lado, golpeó la mesa levemente en dirección a su suegro. Un gesto informal de bienvenida que vale más que un discurso. Algunos invitados cercanos lo notaron. Nadie comentó en voz alta. Pero el tipo de silencio que vino después era diferente al de antes. Clara se paró en el borde de la pista y miró a su padre. Abel. Benedito hizo esa expresión de quien se va a quejar pero ya sabe que va a aceptar. Sabes que no sé bailar. Lo sé. Ella sonrió. Tampoco sabías estudiar en la oscuridad. Y aprendiste. Él se rió. De verdad. Una risa corta, genuina, de las que le aparecían pocas veces, pero cuando aparecían le cambiaban la cara entera. Le tendió la mano a su hija. Entraron a la pista de baile. Bailaron sin técnica, sin gracia particular, con ese vaivén de padre e hija que no necesita ritmo para tener sentido. Clara apoyó la cabeza en el hombro de su padre por un momento. Él miró al frente, quieto, con esa expresión de alguien que está guardando algo muy adentro para que no se le escape. Ricardo se quedó parado en el borde de la pista viéndolos, y había algo en su cara. La expresión de alguien que en ese momento entendió qué clase de hombre quería ser de ahí en adelante. No por discursos. No por presión. Por elección. En la mesa central, Lauro había dejado de escribir. La pantalla del celular mostraba el historial de documentos de la empresa. Tenía el dedo sobre un nombre. No el nombre completo, solo el apellido, que aparecía en el registro de la contribución hecha durante la crisis. Un apellido común, de esos que no llaman la atención cuando los lees rápido. Pero Lauro no estaba leyendo rápido. Estaba releyendo despacio. Como queriendo estar seguro antes de aceptar lo que estaba viendo. Conseil Cao le preguntó en voz baja qué pasaba. Él no respondió. Miró la pantalla. Leyó el nombre. Lo leyó otra vez. Levantó la cara. Y buscó a Benedito en la pista de baile. Ese hombre del traje azul marino que bailaba con su hija sin apuro, sin mirar atrás. Lauro, dijo Conseil Cao, casi sin voz. Él intentó pararse. Las rodillas le flaquearon levemente. No del cuerpo. De algo más pesado que eso. Quedó un segundo parado al borde de la silla, sin sentarse ni levantarse, como el hombre que ya no sabe cuál de los dos es más seguro. Luego volvió a su asiento. Despacio. Miró a su hijo en el borde de la pista. Ricardo no lo miraba a él. Miraba a su esposa y a su suegro bailar con esa expresión de quien finalmente encontró el norte. Lauro cerró la app. Guardó el celular en el bolsillo. Tomó la copa. Bebió lo que quedaba. La dejó en el centro de la mesa con un cuidado excesivo, del tipo de cuidado que necesita alguien que tiene que hacer algo con las manos para evitar hacer otra cosa. Y no volvió a hablar el resto de la noche. La fiesta se fue calentando después del baile. La música se hizo más animada. El volumen subió. El salón tomó esa atmósfera cálida y festiva de una noche que mezcla cansancio con alegría. Benedito volvió a su silla, no la del tercer círculo donde lo habían puesto, sino la que alguien había acercado a la mesa de los novios sin que nadie lo hubiera pedido formalmente. Se sentó sin cuestionar. Observó la fiesta con su quietud habitual, un vaso de agua en la mano, los hombros un poco más relajados que en la mañana. El socio más antiguo de Lauro vino a hablar con él durante ese tiempo. Un hombre de unos 70 años, pelo totalmente blanco, el trato directo de alguien que a esa edad ya no le ve el punto a los rodeos. Acercó una silla, se sentó junto a Benedito sin pedir permiso, y guardó silencio un segundo antes de hablar. Yo estuve ahí cuando la empresa casi cerró, dijo sin introducción. Nunca supe quién puso el capital. Lauro siempre dijo que fue un fondo anónimo. Benedito lo miró. Pero no dijo nada. Usted lo dejó creer eso. No era una acusación. Era una constatación de hecho, con un tono que rozaba la admiración. No era el momento de ser otra cosa, respondió Benedito simplemente. El anciano quedó callado un momento. Asintió. Despacio. De los que vienen de adentro. Usted salvó a muchas familias que trabajaban en esa obra. Hay gente que no sabe que le debe su trabajo. No me deben nada, dijo Benedito. Fue una inversión. Funcionó. Todos ganamos. El hombre lo estudió por un segundo.
Luego se puso de pie, le extendió la mano, y Benedito se la estrechó. Fue un placer real conocerlo, dijo el anciano, y se fue sin más ceremonias. Al otro lado del salón, Lauro había visto a los dos hablar sin poder escuchar nada. Solo miraba con esa expresión de quien trata de armar lo que pasa desde los gestos, y no le gusta lo que está concluyendo. Consei Cao estaba a su lado, pero los dos ya no hablaban. Había entre ellos ese silencio conyugal de quien procesó lo mismo y llegó a conclusiones que todavía no saben cómo discutir. Cerca de la medianoche, cuando la fiesta empezaba a mostrar señales de cansancio, Benedito se puso de pie. Tomó el saco del respaldo de la silla. Lo dobló con cuidado sobre el brazo, igual que como había llegado, 6 horas antes. Fue a la mesa de los novios, que estaba más vacía ahora, con Clara charlando con un grupo de amigas afuera y Ricardo arreglando algo con la wedding planner. Cuando Ricardo lo vio acercarse con el saco sobre el brazo, entendió que su suegro se iba. Fue a su encuentro. ¿Ya? Preguntó. Ya. Confirmó Benedito. Fue una buena fiesta. Lo fue. Acordó Ricardo. Luego, en voz un poco más baja, gracias por quedarse. Por decir lo que dijo. Benedito miró a su yerno un segundo. Cuídela como usted sabe que debe. No como le enseñaron. Como aprendió hoy. Ricardo se quedó con eso. Clara apareció corriendo cuando vio a su padre con el saco sobre el brazo, de esa manera de hija que siempre nota cuando el padre está desapareciendo en silencio. Papá, no te vayas sin decirme. Iba a decirte. Eras tú la que estaba ocupada. Ella lo abrazó de nuevo. Esta vez más rápido, más ligero. El abrazo de quien ya soltó lo que tenía que soltar antes, y ahora solo quiere quedarse un poco más. Fuiste el mejor del salón hoy, le susurró al oído. Fui el más barato, respondió él. Ella se rió. De esa risa de alguien que lloró y bailó en el mismo día y está agotada de la mejor manera posible. Benedito salió por el corredor principal, sin apuro. Pasó bajo las arañas enormes, sobre el piso de mármol blanco, frente a los dos porteros de traje oscuro que estaban en la entrada. Los mismos de cuando llegó, ahora con el cansancio de una noche larga en los hombros. Uno de ellos le abrió la puerta. Benedito asintió en agradecimiento. Afuera, la ciudad estaba callada. Aire fresco, luces tenues, el sonido lejano de un auto que pasaba. Se quedó quieto un momento en la vereda, el saco todavía doblado sobre el brazo, mirando la calle. No había nada grandioso en ese momento. No había música creciendo de fondo. No había lluvia simbólica. No había una última mirada hacia atrás a través del vidrio. Solo era un hombre parado en la vereda después de un día largo, sintiendo el aire de la noche en la cara. Pero adentro del salón que había dejado atrás, algo había cambiado para siempre. Lauro estaba sentado en la mesa central con la copa vacía frente a él y el celular en la mano. La app de la empresa estaba cerrada. Consei Cao había pedido irse más temprano. La había acompañado a la salida y luego había vuelto solo, entre los últimos invitados, sin que nadie viniera a empezar una conversación, sin que el socio volviera, sin que su hijo pasara por la mesa más de lo necesario. El nombre que había encontrado en el historial no le salía de la cabeza. No era un nombre misterioso. No era una empresa holding con una sigla complicada. Era un nombre simple, completo, del tipo que se lee en 2 segundos y se tarda una vida en entender lo que significa. El mismo nombre que había sido anunciado en la entrada del salón 6 horas antes, cuando una recepcionista con sonrisa ensayada lo dijo y él no prestó atención porque estaba ocupado con otras cosas. Benedito. Padre de la novia. Lauro cerró los ojos por un segundo. Los abrió. Miró la mesa de los novios, donde Clara bailaba con su esposo sin mirar para ningún otro lado. Solo hacia adelante. Solo hacia lo que había elegido. Y Lauro permaneció sentado con el peso del silencio de alguien que pasó toda la noche juzgando a un hombre que durante años había sostenido el piso que pisaba, sin pedir nada, sin aparecer, sin necesitar un escenario para eso. Afuera, Benedito se puso el saco sobre los hombros y empezó a caminar. El mismo hombre que había entrado. El mismo traje. El mismo paso tranquilo. Pero el salón que dejó atrás ya no era el mismo. Al final de las cuentas, no se trataba de dinero. No se trataba de trajes, ni de mesas en el rincón, ni de apellidos impresos en la invitación. Se trataba de actitud. Algunos heredan riqueza. Algunos construyen carácter. Y cuando el carácter sube a un escenario, no necesita gritar para ser escuchado. A veces, el silencio más grande de un salón se abre cuando alguien decide decir la verdad. Sin odio. Sin venganza. Solo con dignidad.